Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, José Agustín Campos, presidente de Confagán, más de 50.000 agremiados. Es una voz importante que escuchar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, hay muchos temas de los cuales me gustaría hablar y que seguro la audiencia está esperando escuchar su opinión, sobre todo por la iniciativa que planteaba ayer el presidente de la República cuando anunciaba que se iba a oficializar la empresa Agrosur. Él aseguraba que uno de los objetivos específicos es unificar la producción agrícola y se va a hacer responsable de todo el tema de producción nacional. ¿Cómo conciben ustedes esta idea? Bueno, fíjense, todo lo que signifique innovación, todo lo que signifique creación, todo lo que signifique nuevos establecimientos, si vienen a darle las respuestas concretas a la gente, si vienen a resolver los problemas puntuales de la gente, los problemas económicos que tiene la gente, los problemas que tiene el sector productivo, toda la carencia de insumos, es decir, si viene a corregir y a rectificar una serie de deficiencias que existen en la política pública para el sector productivo, es bienvenido. Ahora, si por el contrario se trata, por ejemplo, de unas instituciones que vienen a restringir más, que vienen a hacer más monopolio de Estado, que vienen a hacer más controles, bueno, por supuesto que la gente lo que espera es de que toda innovación pueda transformarse en hechos concretos, la resolución de los hechos concretos, los cuales están pendientes. ¿Cuáles son los hechos concretos que están pendientes, por ejemplo? Bueno, definitivamente el bachaquerismo, el bachaqueo, sigue cabalgando invicto en la sociedad venezolana, en el campo y en la ciudad. El tema de la inseguridad, al campo hay que prestarle ayuda en cuanto a la seguridad para los productores rurales, y es una deuda que se tiene con el productor nacional que hay que ponerla al día. El tema del abastecimiento, por ejemplo, en los insumos para producir, el tema del abastecimiento en los artículos de primera necesidad para la gente, que si bien es cierto que se ha venido regularizando en algunos segmentos, pero sumamente caro. Entonces, para evitar esa carestía y para evitar el aumento desproporcionado de todos los alimentos que necesita el pueblo venezolano, hágase lo que se haga, plantéese lo que se plantee. Aquí no queda otro camino en Venezuela, sino un alto estímulo a la producción nacional venezolana, unificando y uniendo a todos los sectores productivos venezolanos, independientemente como piensen, independientemente en la acera política donde se encuentren, pero ya es hora. La economía reclama a gritos y el país reclama a gritos que en Venezuela se construya definitivamente una agenda económica y social con total jerarquía para resolver los problemas, pero sensibles que tiene el pueblo y que los tiene encima, que los tiene allí. Precisamente pensando en esa iniciativa de una agenda económica, la iniciativa que se había tomado de hacer los consejos de economía productiva, en los cuales usted participó en muchas ocasiones, yo quisiera que usted me ofreciera un balance. ¿Qué pasó en esos encuentros? ¿Cuál fue el alcance? Y si se logró dar respuesta a esas demandas concretas que usted señala. Hay que, por ejemplo, existen avances concretos, por ejemplo, en temas puntual como el tema del DICON, que se venía haciendo regularmente y que venía permitiendo la traída, por ejemplo, de materia prima que se necesitaba y equipos e insumos que se necesitaban, pero hay que ir más allá. Y uno de los temas que yo planteo que hay que ir más allá, hay que hacer, por ejemplo, como una división entre los elementos nacionales y los elementos internacionales que se necesitan producir. Por ejemplo, nosotros, como todos sabemos, somos una potencia petrolera en el planeta y una potencia petrolera que fabrica y produce muchos insumos que son derivados del petróleo que van directamente a la producción nacional. Pero, por ejemplo, el día de ayer, me tocó comprar una paila de aceite para tractor por 600.000 bolívares. Entonces nosotros necesitamos poner en un módulo qué es lo que están produciendo, cuál es la capacidad instalada, cuál es la capacidad requerida de la industria nacional que hace producción nacional. Y esa industria nacional tiene que responderle al pueblo venezolano por abastecimiento
pleno y que en esos productos que produce la industria nacional se contenga y se detenga la especulación desbocada. Otra industria nacional que hay que poner sobre el tapete, en este caso, por ejemplo, es la industria petroquímica. Nosotros los venezolanos necesitamos todos los años más de 1 millón de toneladas de urea y necesitamos más de 1.400.000 toneladas de fertilizante para el ciclo agrícola vegetal de invierno. Nosotros necesitamos saber, los venezolanos, en qué porcentaje está produciendo Pequiven, cuál es la capacidad instalada sobre la cual Pequiven le tiene una respuesta a la República, para que entonces no ocurra que no se obtengan luego las cosechas necesarias y para que entonces en nuestro pueblo siga clamando y nuestro pueblo siga siendo especulado por un paquete de harina precocida, por ejemplo, que ya se ha convertido en un artículo exquisito, que ya se ha convertido en un artículo, bueno, inalcanzable por mucha gente del pueblo venezolano. Usted ha dado un aspecto bien importante y es cómo se estimula la producción nacional, porque también se habrían anunciado muchas veces la política de suprimir esa dependencia a las importaciones y estimular a los productores locales. Pero ¿qué es lo que ha hecho falta? ¿En qué se ha fallado en este sentido? Bueno, fíjense, es muy importante que nosotros le digamos al país que el productor nacional está ahí. El productor venezolano no está huyendo. En el campo venezolano, yo lo he dicho bastante y tengo que repetirlo aquí, en este momento, en el campo venezolano no está ocurriendo un desplazamiento. Es decir, el productor venezolano, pese a todos los problemas que existen, que los tenemos allí, que ya yo parte de ellos los he identificado, el productor venezolano sigue apostando por Venezuela. El productor venezolano sigue apostando por su sector. Ahora, nosotros tenemos que hacer en Venezuela unas correcciones y esas correcciones no se necesita ser ni un experto en agronomía, ni se necesita ser un experto en matemática pura para nosotros prepararnos, por ejemplo, para un simple concepto, un doméstico concepto de la siembra temprana. La siembra temprana significa que, yo lo he dicho aquí, lo he dicho con usted en varias oportunidades, significa que si nosotros vamos a sembrar en el mes de julio, ya en el mes de febrero nosotros tenemos que tener los insumos bajo el galpón, el campesino, el pequeño productor, el productor industrial, el gran productor, y para eso debe hacerse una planificación con tiempo. Para eso debe hacerse una auditoría, cuánto necesito producir en la empresa pública y cuánto necesito traer importado. Y en base entonces a esas dos relaciones, yo voy a decir, bueno, nosotros vamos a planificar 1 millón de hectáreas de cereales, pero vamos a sembrar 1 millón de hectáreas de cereales. No es que planifiquemos 1 millón de hectáreas de cereales y después esa meta no la podamos cumplir porque no pudimos hacer a tiempo una planificación que no exige mayores esfuerzos. No nos pide extralimitarnos los sesos, sino tomar unas medidas de sentido común que en la agronomía, en el sector agropecuario, bueno, son muy pertinentes. Hay una triada fundamental que viven los venezolanos día a día y es el poder adquisitivo, la especulación y el control de precios. En este sentido, los precios acordados con la ganadería en los rubros de matanza y lácteos, ¿cómo lo evalúa usted? ¿Cómo están siendo estos precios acordados y cuál pudiera ser la distorsión que hay en la economía en este sentido? Fíjese, en este momento se están dando, en estos días recientes, se están dando unas reuniones en el ministerio, a las cuales yo no he asistido, pero han asistido los equipos de trabajo de Confagán, y en esas reuniones se han puesto sobre la mesa distintos temas de los precios que se ha acordado ya no darles publicidad. Por lo tanto, yo no voy a romper ese compromiso hoy, ¿no? Pero lo que debemos hacer los venezolanos, lo que nosotros tenemos que hacer los venezolanos, sobre todo quienes aplican las políticas públicas, es hacer un gran compromiso nacional y dar una tregua, hacer una tregua en el tema de los precios. Una tregua que tiene que dar tanto el sector privado como el sector público. Esa tregua puede ser así como una especie de veda para proteger por un periodo determinado algunos animales que están en extinción, por ejemplo. Es decir, una tregua donde dentro de 6 meses no se mueven los precios ni hacia arriba ni hacia abajo. ¿Por qué esta tregua? Porque es que el pueblo venezolano ya no resiste no solamente el encarecimiento, no resiste no solamente la especulación que se da, porque ningún Estado está en condiciones de tener las horas
hombres necesarios para poner un policía que controle a cada uno de los comerciantes que existen en la faz de un país. Entonces, esa tregua que tiene que darse no solamente por consenso, sino que tiene que darse por conciencia, porque llega un momento en que el pueblo venezolano, el poder adquisitivo, no le va a permitir adquirir los productos de primera necesidad. Entonces aquí hay que hacer un esfuerzo nacional, de unidad nacional, para darle tregua a la economía y que la economía se estabilice y que el pueblo venezolano sienta que esa economía que se estabilice pueda aumentar la producción nacional y el pueblo venezolano pueda consumir los productos que necesita, pero hechos en Venezuela. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, José Agustín Campos, presidente de Confagán. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos buenas tardes. Así es, que tengan todos muy buenas tardes. Así concluimos la emisión meridiana de su Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 Reporta, ustedes deciden. Feliz tarde para todos.